Vamos al capítulo 1, al verso 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. El jueves anterior estuvimos compartiendo los versículos 7 y 8. Hoy vamos al verso 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Compartíamos el jueves anterior cómo la iglesia en Tesalónica era una iglesia que daba un testimonio visible. O sea, la gente podía ver la fe de cada uno de ellos. O sea, era evidente cómo esta iglesia estaba dando un testimonio real, genuino. Hoy en día, una de las cosas que más necesitamos y en las que mucho insistimos es el hecho de que tenemos que dar un testimonio genuino. O sea, nuestras palabras deben ser coherentes a nuestras acciones. La iglesia en Tesalónica estaba realmente mostrando eso. Y particularmente en el versículo 9, Pablo quizás... De hecho, cuando leemos ya todo el contexto de la carta, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el hecho de que Pablo puntualice en este tema. Y fíjense que si usted se da cuenta, una de las cosas que resalta Pablo es que, primero, ellos daban testimonio de cómo ellos los habían recibido, cómo habían recibido la palabra. Pero tanto dice... Realmente lo importante, dice Pablo, es el hecho de que cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto del momento. Recuerde usted que en aquel entonces, en el contexto en el que se da esta revelación, en el contexto en que se escribe este libro, los pueblos tenían muchos dioses. De hecho, por naturaleza, el hombre ha sido politeísta, ¿verdad? Usted lee las culturas, se acordará pues cuando estuve estudiando por allá las culturas, ¿verdad? Los mayas, los incas, los aztecas, pero si nos vamos lejos, los griegos, ¿verdad? Todas estas culturas de hecho tenían muchos dioses. O sea, buscaban siempre cómo tener una deidad de algo. Entonces, en el contexto donde la predicación del evangelio llega, del que está hablando Pablo, dice que una de las cosas que ellos hicieron es que se convirtieron a Dios y dejaron los ídolos. Y eso no es nada nuevo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que es una de las cosas que Dios puntualiza y recalca. Hace poco no sé con quién estaba hablando y no recuerdo, pero de repente estábamos hablando y surgió el tema de que cuando Moisés sube al monte a traer las tablas de la ley, el pueblo se desespera tanto y le dicen a Aarón, no, haznos un becerro, nosotros queremos tener algo que adorar. O sea, era como una cuestión de repente que se volvía una necesidad dentro del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo hebreo no fue la excepción. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto en otros pueblos. Entonces, una de las cosas que había el pueblo lastimosamente aprendido era esa. Por eso es que Dios siempre trataba de ser celoso cuando daba mandamientos.
Y muchos de los mandatos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel están direccionados a eso. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Mas el impío dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardase todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. La motivación a que se aparte de lo que no es correcto. Luego, en Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una motivación que Dios le hace al ser humano a convertirse a Él. Pero para convertirse a Dios, fíjense bien, el pueblo tenía que dejar la adoración a donde ellos la habían direccionado antes. ¿Por qué? Porque en alguna medida, en aquel entonces, cuando nosotros vemos el contexto de otros escritos, nos vamos a dar cuenta de que eso estaba como un tanto arraigado a las culturas y a otros pueblos. Romanos capítulo 1, verso 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pueblo, y no hablemos en particular del pueblo de Israel, sino que la humanidad en sí, la influencia que tenía el hecho de querer hacer imágenes a semejanza, dice, de animales y de otras cosas, direccionaban realmente la atención del Dios vivo, del Dios verdadero. Y la gente ponía su confianza en esos ídolos. Encontramos en la historia bíblica momentos interesantes en donde se pone como a prueba, ¿verdad?, el hecho de que si los dioses en los que la gente creía podían hacer algo o el Dios verdadero. Y encontramos muchas situaciones por ahí en donde Dios siempre mostraba que realmente Él era el Dios verdadero. Y los dioses que habían creado otros pueblos no hacían nada. Entonces, en ese contexto, sí, los pueblos creaban imágenes. Hablo de ídolos porque la aplicación que nos da la palabra al final es el hecho de que la idolatría no solamente tiene que ver con imágenes. Por eso es que vamos relacionando ambas cosas. Pablo dice, dejaron los ídolos para irse al Dios verdadero. O sea, hubo una conversión, o sea, entendieron el mensaje de la Escritura. De hecho, la motivación de la Escritura siempre es a que busquemos a Dios. Hoy estaba compartiendo con los jóvenes en la tarde y estamos compartiendo 1 Timoteo, estamos haciendo el estudio, y les decía que la intención de Pablo era de que Timoteo tuviese una manera correcta de vivir ante Dios, una manera correcta de guiarse. De hecho, por eso es que en algún momento también se le llama cartas pastorales, porque también dan cierta directriz. Pero en toda la Escritura nosotros encontramos la motivación que Dios hace al ser humano de buscarlo. Los versículos que leíamos al inicio, tanto en Ezequiel como en Isaías, es una motivación a que nosotros dejemos nuestra manera de vivir, que muchas veces se vuelve impía, se vuelve inicua, se vuelve vana, y busquemos a Dios. A veces, y uno de los problemas grandes que tiene el ser humano es que piensa que no necesita a Dios, ni de Dios. Por eso es que el capítulo 1 de Romanos, el versículo que leíamos dice, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron. Nosotros tenemos a veces certeza, conocimiento de las cosas que agradan a Dios y de las cosas que no agradan a Dios.
De hecho, el Señor nos ha dado a nosotros capacidad, inteligencia de poder discernir entre lo bueno y lo malo. A veces por sentido común, ¿verdad? Creo que eso es como algo que traemos nosotros de manera natural y lo empezamos a desarrollar desde pequeño. Usted va a atravesarse una calle, por ejemplo, y lo primero que hace es se para y ve para los lados. ¿Por qué? Por sentido común. Usted sabe que no es bueno dejarse ir de un solo. Y así pudiésemos de repente poner muchos ejemplos en los cuales usted sabe que hay cosas que le van a hacer daño y hay cosas pues que usted en algún momento tiene claro que son buenas y que son malas. De hecho, de ahí debería partir aquello de pensar lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Pero hoy en día uno de los problemas, decíamos, que tiene la gente es que piensa que no necesita a Dios ni de Dios. Usted va a escuchar de repente a muchos decir, no, es que yo soy bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, verdad? No, es que yo soy buena gente. No le hago mal a nadie. Yo no tengo vicios. Yo ayudo a la gente. Y si nos damos cuenta, es una de las ideas y de las formas que Satanás usa para alejar a la gente de buscar realmente a Dios. Ah, soy tan bueno que no necesito a Dios. ¿Verdad? Muchos dicen, no, ¿para qué me voy a congregar? No, si yo no necesito ir a la iglesia, si Dios está en todos lados, son frases que nosotros escuchamos. Pero, ¿para qué dejó el Señor la iglesia? Cuando vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 nos muestra en esencia la necesidad de ser parte de la iglesia. Dice que todos estaban juntos y perseveraban unánimes, dice, en la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de la oración? Que alguien ore por nosotros. Todos, ¿verdad? Mire, que no hay cosa mejor que saber que están orando por mí. No hay nada más confortante, y aún en los momentos más difíciles, yo muchas veces les decía a ustedes, en los momentos más difíciles de salud, yo me sentía confortado. De repente me escribían, me hablaban, hermano, estoy orando por usted, estoy orando por usted, estoy orando por su salud. Y eso era lo que a mí me daba, wow, yo me hacía sentir fuerza, ¿verdad? O sea, es una realidad saber que alguien está orando por mí. Entonces, estos hermanos en la iglesia de Hechos, por eso leamos el libro de los Hechos, dice, perseveraban unánimes en la oración. En la doctrina, la enseñanza es importante, porque más allá de pregonar una identidad, una denominación o una religión, nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Y debemos conocer su palabra, debemos conocer la Escritura. Y de veras, cuando tenemos esa relación con la Escritura comprendemos tantas cosas que lastimosamente han venido a separar a muchas personas por pensamientos y paradigmas que al final no tienen ni sustento bíblico. Por eso es importante ir a la Escritura. Dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros. O sea, tenían esa relación fraternal. Hermano, ¿qué tal como ha estado? Mire, hermano, qué bueno verlo. Estaban pendientes de los hermanos. Y al final, dicen, el partimiento del pan, en aquel entonces era parte de la tradición de los judíos, sentarse a comer. Luego al final apartaban una porción especial para recordar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? El pan que representaba el cuerpo, el vino que representaba su sangre, y de esa forma ellos daban testimonio que creían en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que creían que Jesús era el Mesías, que creían que solo Él podía darles perdón de pecados y vida eterna, y que estaban esperando su regreso. Entonces, esas eran las cosas que ellos anunciaban con el momento del partimiento del pan. Entonces, la iglesia es importante. La iglesia es importante. Pablo en Corintios dice que la iglesia es como un cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Un cuerpo donde somos miembros los unos de los otros.
Más adelante, el escritor a los Hebreos también habla de la iglesia como algo especial. Pablo la presenta como la esposa del Cordero. O sea, es importante, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Efesios 4:11 habla de que la iglesia va a estar siendo edificada. Dice, aún nos constituyó profetas, apóstoles, pastores y maestros, evangelistas, pastores y maestros, a fin, dice, de edificar a la iglesia. Entonces la iglesia es importante. Entonces de repente mucha gente dirá, no, ¿para qué me voy a congregar? ¿O para qué voy a ir? ¿O para qué voy a hacer esto? Cuando nosotros a la luz de la palabra nos damos cuenta de la importancia que tiene. Hoy en día hay muchas personas en las congregaciones, de manera general, que están ahí haciendo acto de presencia, pero no están siendo parte de la iglesia. Y cuando usted es parte de la iglesia se va a dar cuenta de no solo el privilegio que uno tiene, sino de la bendición que eso significa. Entonces, estos hermanos en Tesalónica se habían convertido a Dios y habían dejado todos los ídolos, todo lo que les habían enseñado, todo lo que les habían inculcado. Recuerde que en ese contexto los pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero al final tuvieron la experiencia. Yo siempre les digo, cuando hablamos de la experiencia, primero, recibir a Cristo es una decisión. Cuando usted toma esa decisión, comienza a vivir la experiencia. Porque mucha gente dice, no, es que quiero ver, es que quiero sentir el momento oportuno, adecuado, es que no he sentido nada que me... No, es que recibir a Cristo es una decisión. Cuando usted abre su corazón, entonces comienza la experiencia. Porque dice la Escritura que cuando nosotros recibimos a Cristo, la presencia gloriosa de Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y entonces comenzamos a tener la experiencia. Y eso es importante. Esta gente en Tesalónica tomó la decisión de recibir a Cristo, aceptar a Jesús como el Mesías. En ese contexto era eso, ¿verdad? Aceptaban a Jesús como el Mesías, aceptaban que era el Hijo de Dios, aceptaban que era el que podía perdonar sus pecados, aceptaban el regalo de la gracia o la salvación. Eso era todo lo que comprendía. Y luego venían a vivir la experiencia. Entonces, eso los hizo a ellos porque esta iglesia en Tesalónica, Pablo la presenta como una iglesia modelo. No porque fuera perfecta, siempre lo hemos dicho, no hay congregación perfecta. Todas las congregaciones tenemos defectos, porque somos humanos, ¿verdad? Y los humanos somos imperfectos. Ahora, estamos luchando cada día por ser mejores para Dios, eso es diferente, ¿verdad? Porque la lucha es diaria. Pablo dice, no es que yo ya haya llegado, dice, pero prosigo. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará en el día del Señor. Entonces, estos hermanos habían entendido el mensaje que Pablo había llevado. Pedro dio un mensaje similar cuando también estuvo predicando a los judíos. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien, o sea, primero hay que dar el paso de recibir a Cristo para luego recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, estos hermanos se habían convertido a Dios y habían dejado sus prácticas. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que esto había sido de la noche a la mañana? No, ¿verdad? O sea, hay una aplicación importante que a mí me interesa esta noche que nosotros podamos entender. Primero, solamente cuando tenemos una conversión genuina, podemos tener la experiencia genuina de Dios en nosotros. Gracias, hijos, solamente. Segundo, siempre va a haber una clara motivación a que dejemos nuestra vida y prácticas pasadas.
Tercero, mire, los pueblos en este contexto eran religiosos. O sea, si había algo que para ellos era prioritario, era lo religioso. Sus lugares de adoración, lo que ellos habían creado, los ídolos, y todo, eso era, Dios guarde que alguien se metiera con ellos. O sea, porque estos pueblos eran religiosos. Ahora bien, la experiencia de Tesalónica fue de que cuando recibieron la predicación, ellos se convierten a Dios y dejan los ídolos. O sea, dejan toda conexión que pudiesen haber tenido que les interrumpiera su nueva experiencia con Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? A mí me gusta mucho cuando hablamos del tema de los ídolos porque a veces es un tema que genera como cierta controversia, ¿verdad? Por la cuestión de la fe que algunos practican. Pero la idolatría no solamente tiene que ver con imágenes. La idolatría tiene que ver también con ciertas cosas que en algún momento ocupan un lugar importante en nuestras vidas y desalojan a Dios. O sea, no solamente que alguien piense, ahora, se direcciona con las imágenes, la idolatría, con los ídolos, porque cuando vamos al contexto religioso y cultural, nos vamos a dar cuenta de que la gente ponía al Dios tal versus el Dios verdadero. Por eso es que hay un momento en que la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que la Escritura nos aclara que Él es el único y verdadero Dios. Entonces, en el contexto en que se escribe la Escritura, en donde los pueblos eran religiosos y tenían muchas imágenes, entonces la idolatría se direccionaba a los ídolos. Y los ídolos ocupaban un lugar importante en la vida de las personas. Cuando vamos hoy en día a la aplicación práctica de la Escritura para nosotros, nos damos cuenta de que hay muchas veces nosotros mismos generamos ídolos en nuestra cabeza. O sea, no necesariamente tiene que ser una figura que ha sido creada y se le ha dado un nombre de santo, ¿verdad? No. Por ejemplo, para alguien, su ídolo puede ser un futbolista. Lo idolatra. Y hoy no voy a ir al culto porque juega el tal equipo, ahí juega mi ídolo. O sea, si nos damos cuenta es exactamente lo mismo. Para alguien el ídolo puede ser un artista del mundo, un cantante o algo, no sé, y de repente usted se ha dado cuenta, hay gente que hasta lo pone en las redes sociales, las fotos y todo, idolatría. Hay gente o hay personas para quienes su ídolo puede ser el trabajo, el deporte, la música, el dinero, el afán de la vida. O sea, hoy en día hay tantas cosas que si nos damos cuenta nos alejan de Dios. Incluso las preocupaciones. Alguien me decía a mí un día, mire, yo conozco una persona que tiene por ídolo, me dijo, la negatividad, creo que fue algo así. Yo conozco una persona que tiene por ídolo, una persona, ella es negativa para todo. Yo creo que le reza a la santa negatividad, porque a todo está malo. Ajá, todo está malo. ¿Está oscuro? Sí, está oscuro, ya va a llover, que no podemos salir. Si el café está caliente, sí está caliente, me voy a quemar. O sea, todo es malo. O sea, hay gente que puede... El afán, hay gente que se afana, puede ser un ídolo. Hay gente que incluso la familia puede convertirla en un ídolo. Cuando nosotros hemos aprendido a través de la Escritura que si bien es cierto, no es que usted no va a querer a su familia, no es que usted no va a esforzarse en su trabajo, no es que usted no va a tener cierto... ¿Cómo no? Claro. Pero nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Nada. Dios es algo prioritario
Y cuando vamos a la Escritura, los mandatos así lo revelan. El primer mandamiento, dice Jesús ya resumido, y de hecho también lo encontramos en el Antiguo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. O sea, tengo que darle a Dios el primer lugar en mi corazón. Tengo que darle a Dios el primer lugar en mis pensamientos. Tengo que darle a Dios el primer lugar en mi esfuerzo. Ahora, uno lo entiende más adelante, porque usted se da cuenta de que cuando su corazón, sus sentimientos son gobernados y dirigidos por el Señor, usted logra sobreponerse a muchas situaciones que tienen que ver con situaciones de sentimiento, por ejemplo. Cuando usted deja que sea Dios el que gobierne sus pensamientos, usted logra sobreponerse a muchas situaciones que atacan la mente del ser humano. Bueno, de hecho hoy en día muchos teólogos lo han dicho así claramente: el mayor campo de batalla del ser humano es la mente. La mente. O sea, la mente es tremenda. La vez pasada yo estaba leyendo un artículo y esto fue real realmente. Hicieron una prueba unos científicos acerca de qué tan poderosa es la mente. Y dice que hablaron con una persona que había sido condenada a muerte, que si quería ser parte del experimento, no sé qué beneficios le ofrecieron, ni recuerdo, pero él se ofreció y hicieron el experimento y ellos le dijeron: mira, lo que vamos a hacer es que queremos comprobar si es cierto que cuando el ser humano, cuando toda la sangre sale del ser humano, el ser humano automáticamente muere. Y él se ofreció, había sido condenado a cadena perpetua, a muerte, algo así. Entonces dice que lo conectaron a algo y pusieron un grifo a la par de él con un balde, y entonces lo abrieron y empezó a gotear. Y él, en su mente, estaba pensando que era su sangre, ¿verdad? Pero no era su sangre. Ellos habían conectado una cuestión de agua. De repente lo abrieron otro poquito más y las pulsaciones, las palpitaciones del corazón de él, pum, 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 pum. Él se afligió. Miren qué tremendo, cómo funciona la mente. O sea, a él no le estaban sacando sangre, estaban haciendo la prueba. No sé. De repente lo abren otro poquito, pam, 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 y él, búmbula, palpitaciones más rápido. De repente lo empezaron a cerrar, y él se empezó a afligir que se estaba quedando sin sangre. Y las palpitaciones, de repente lo apagaron. Cuando lo apagaron, a él le dio un infarto y murió. Entonces, pareciera algo así tan mero raro, ¿verdad? Y mero así como inhumano, pero al final se dieron cuenta del poder que tiene la mente. O sea, él realmente no perdió la sangre, él lo que estaba haciendo era escuchando y su mente maquinando, y al final le dio un infarto, un paro cardíaco, perdón, y murió. Por eso es que a mí me encanta cuando la Escritura claramente nos dice: mire, por nada se afanen. Es más, dice: sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, dice. En oración y ruego, hay que orar. Y dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hay, hermanos, hay una experiencia sumamente diferente cuando Dios es quien toma el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente y por consecuente en todo lo que hacemos, en el esfuerzo. Una experiencia diferente. Mucha gente de repente dice: no, pero es que yo le puse mi confianza en tal cosa, ¿verdad? O en tal. Ahora, decíamos un día de estos, mire, Dios siempre anda haciendo cosas buenas para todos.
porque dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces mucha gente dice, me fue bien. Sí, es que Dios muchas veces quiere lo mejor para usted. ¿Pero por qué lo hace? Para que usted sea agradecido con Él. El problema del ser humano es que no reconoce, ¿verdad? El problema del ser humano es que cuando muchas veces alcanza algo, cree que es por su capacidad, cree que es por su inteligencia, cree que es por su esfuerzo. Siempre le decimos a los muchachos, ¿verdad?, cuando terminan su carrera universitaria, ¿y quién le dio a usted la fuerza para estar estudiando? ¿Quién le dio la inteligencia para acordarse de lo que estudiaba, para desvelarse? ¿Verdad? ¿Quién lo cuidó en tanto viaje? O sea, si nos damos cuenta, a la par de todo, ahí está Dios. Es que me encontré un buen médico, por eso me curé. Sí, pero ¿quién le abrió la puerta para ese médico? Mire, uno a veces se admira cómo el Señor le abre puertas y lo lleva a donde tiene que llevarlo para resolver tantas situaciones. Si uno se queda, es que como yo soy muy bueno. No, es Dios el que está ahí tratando de favorecer nuestra vida siempre. ¿Con qué intención? Que lo reconozcamos. Pero mire lo que pasó en Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día hay una forma de direccionar nuestra atención hacia Dios, direccionarla hacia las personas. Ha pasado incluso dentro del contexto cristiano, dentro de las iglesias. Muchas veces el pastor o quien está al frente deja de direccionar la atención hacia Dios y la direcciona hacia Él, con el tipo de enseñanza, por ejemplo. Muchos en los púlpitos hoy no están predicando la palabra del Señor, sino que están dando mensajes de automotivación. No, usted puede, sí se puede, es que usted es capaz, es que usted es... O sea, eso es muy bonito, sí, en alguna medida es muy bueno de repente, ¿verdad? Decir, me está diciendo que yo puedo, que yo soy capaz. Pero si nos damos cuenta, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es, usted no puede, pero Dios le va a ayudar. Es bien diferente, ¿verdad? Saque el David que lleva adentro. Sí, pero es que David no venció a Goliat porque David se creía que era bueno. Cuando leemos la escritura y la historia de David, nos vamos a dar cuenta que David confió en Dios. Y él dijo, Jehová me va a ayudar. David en ningún momento dijo, es que la piedra que la tiré con fuerza. Es que tengo puntería. En el nombre de Jehová de los... O sea, David confió en Dios. No confió en su habilidad de pastor. Acuérdese que en ese entonces los pastores cuidaban ovejas. Ellos tenían mucha habilidad con las ondas porque era una de las armas o herramientas que usaban para defenderse de las bestias del campo. O sea, podía ser que tuvieran mucho pulso, como decimos nosotros, pero no fue eso. Él no confió en eso. Él dijo, el Dios. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que hay muchas personas direccionando la enseñanza, la predicación, ya no es la predicación del mensaje, hacia otras cosas. Muchos hoy en día se han enfocado en lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y solo de eso predican. Es que usted es un hijo de Dios, un príncipe de Dios, una princesa de Dios, exíjale a Dios, usted tiene que vivir bien, usted tiene que tener casa, carro, esto. Mire, nosotros estamos de acuerdo en que Dios puede prosperar, ¿sí o no? Claro. Si usted lo necesita, el Señor se lo va a dar. Porque para mí ese es el parámetro, ¿verdad?
que cubre nuestras necesidades. Dice que el Señor conoce nuestras necesidades y nos dará conforme a cada una de ellas. Ese es el parámetro. Y más, nosotros no vamos a encontrar en la Escritura que los hombres que Dios usó, en su mayoría, algunos tenían recursos, sí. Dice que Abraham era un hombre rico, ¿verdad? Que tenía esto y tenía lo otro. Moisés, que fue criado a los pies de Faraón, ¿verdad? O sea, hay muchos hombres que tuvieron, pero muchos de ellos no, los profetas, los apóstoles, incluso el mismo Señor Jesús dijo, si el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, o sea, yo no tengo un lugar, porque al final hemos entendido que no es malo, si usted quiere tener alguna buena, esto, lo otro, su casa bonita, su esto, está bien, siempre y cuando no aparte su mirada de Dios y de reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que alcanzamos, es porque a Dios así le ha placido. Y segundo, sin olvidar que al final, aquí vamos de paso, todo se queda aquí. Aquel hombre que había trabajado duramente y que había llenado aquellos graneros grandes y que dijo, bueno, alma mía, yo tengo mucho, ¿verdad? Dice que esa noche una voz le dijo, cuánto lo siento, pero esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Entonces, no podemos nosotros llevar un mensaje de prosperidad porque al final no es el interés prioritario del Señor. Repito, Dios puede bendecir y dar, sí, claro que sí, pero no es la prioridad. La prioridad del Señor siempre ha sido el alma del ser humano. Por eso es que, vamos nuevamente al contexto de Tesalónica, Pablo está haciendo como está haciendo notorio eso que ha pasado. Ellos dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios, o sea, entendieron cuál era lo prioritario. Entendieron que eso era lo que tenía importancia. Es más, dice el versículo 9, ya leyéndolo completamente, porque ellos mismos cuentan a nosotros la manera que nos recibisteis y cómo, oigan bien, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no había sido nada más una cuestión de palabra, ¿verdad? O sea, está bien, vamos a dejar esto y nos vamos a convertir a Dios. No. Pablo está resaltando que ellos habían dado un giro en su vida de forma completa y ahora estaban sirviendo a Dios. Siempre me gusta aclarar el hecho de que a veces la gente piensa de que me voy a hacer cristiano, ya voy a tener que estar solo en la iglesia, ya voy a tener que... No. O sea, la vida cristiana, de hecho no solo es en la iglesia, ¿verdad? El reto de la vida cristiana es las 24 horas del día. Y usted no solamente, y no es acá que usted va a mostrar realmente que es cristiano. Aquí estamos todos sentaditos, bien calladitos, ¿verdad? Pero el reto que realmente muestra quiénes somos es afuera. Nuestro testimonio. Ahí es donde nosotros realmente damos muestra que tanto estamos sirviendo al Señor. Sirviendo de buen testimonio, ¿verdad? O de piedra de tropiezo. Por eso es que nuestro testimonio es importante, hermanos, porque puede acercar a alguien a Dios o lo puede alejar. Y si servimos de piedra de tropiezo para que alguien se aleje del Señor, debemos tener cuidado. Porque para la piedra de tropiezo hay dice el Señor, ¿verdad? Mejor fuera que te pongas un lazo y te vayas a tirar a la laguna, que es la que nos queda cerca aquí a nosotros. No, por el contrario, tenemos que aprender a que nuestro testimonio tiene un impacto. Esta gente en Tesalónica primero recibió el testimonio de la vida de Pablo y quienes llevaron el mensaje. Y así lo recibieron. Luego ese testimonio fue tan impactante, porque anteriormente Pablo les ha dicho, ¿verdad? Acuérdense lo que hemos estudiado, porque este evangelio que les traímos no era solo de palabra, era de poder.
O sea, iba acompañado con acciones. Y el impacto había sido tanto en la gente tesalónica que realmente habían entendido qué significaba convertirse al Dios verdadero. Y como lo habían entendido, dejaron su pasada forma de vida y de religión, si queremos así llamarlo. Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. De hecho, dice la Escritura que Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y Él dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si nosotros profesamos conocer al Dios de la palabra, entonces también debemos vivir de acuerdo a lo que establece el Dios de la palabra. Vamos a encontrar siempre en la Escritura una clara motivación a que dejemos nuestra vida pasada. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esa era la experiencia que habían tenido los hermanos en Tesalónica. Ellos habían entendido. Hoy en día no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo. Por eso es que para nosotros es tan importante la predicación de la palabra, el estudio de la palabra, porque es la única forma en la que podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchos conocen al Dios es amor nada más, ¿verdad? De hecho nosotros lo tenemos ahí, Dios es amor, pero el versículo no dice solo eso. El versículo completo dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo que pasa es que esa parte ya no se oye así como tan agradable, ¿verdad? Pero es al Dios que tenemos que presentar. Es un Dios que sí, verdaderamente nos ama, pero que también quiere que nosotros correspondamos ese amor de la forma en que Él lo revela en su palabra. Y eso es lo que había pasado con los hermanos de Tesalónica. Ellos habían entendido, bueno, ya no podemos vivir como antes. No, porque también la Escritura dice, ya no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y antes de venir al Señor, nosotros hemos andado en tinieblas. Pero cuando venimos al Señor, entonces nuestra vida cambia y ya no estamos en tinieblas, sino en la luz admirable del Señor. Y esa es la experiencia que habían tenido los hermanos en Tesalónica. Que el Señor, hermanos, nos ayude día con día a entender la necesidad de que si hemos tenido un encuentro genuino y personal, una experiencia real con Dios, nuestra vida tiene que ser diferente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste este día poder compartir y estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos la revelación a través de la Biblia y que podamos entender, Señor, que cada día debemos vivir de la forma en que a ti te agrada. Debemos honrarte en la forma que tú lo has establecido y debemos aprender a que nuestro testimonio también debe tener un impacto que invite a otros a buscarte y a conocerte. Gracias por los hermanos que estuvieron acá esta noche. Gracias, Señor, por la visita de Janina también, que nos acompañó. Bendice su vida, su familia y sus planes también los ponemos en tus manos. Y así, Padre, oramos por las hermanas que estuvieron acá también trabajando todo el día, preparando lo de mañana. Ponemos el evento de mañana en tus manos y la salud también de algunos hermanos nuestros acá esta noche. Llévanos con tu bendición hasta cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.